Bueno, nuevamente buenas noches y bienvenido el padre Alberto Coutié, que acaba de escribir un libro que se llama Dilema. Lo estamos poniendo en pantalla, ya está en todas las librerías del sur de la Florida, no solamente en el sur de la Florida, sino en todos los Estados Unidos. Nos encanta, ahí está. Está en español, está en inglés, para aquel que lea el idioma, puede escoger de acuerdo al idioma que sea de su preferencia. Nos encanta nuevamente. Dije ayer 2 años esperando esta entrevista, que sé que es una de las pocas que vas a dar en español. Y bueno, es un gusto siempre tenerte. Nos conocemos hace muchos años. Y bueno, todos nuestros respetos, por lo menos el mío. Y sin duda de que miles que te están mirando, que te extrañaban, que te quieren y que bueno, que van a seguirte en este camino de servir a Jesús, que sin duda es el único para todos nosotros, por lo menos para mí. Yo le diría a la gente, ¿no?, que hace esos comentarios: métanse en un seminario, sean sacerdotes, vivan esta vida y después díganme. Me han escrito varios sacerdotes, quiero que sepas, María Elvira, y monjas también, religiosas, norteamericanas, que me han dicho: padre, usted trató a la iglesia suave. O sea, son personas que siguen dentro de la iglesia. Mirando para atrás, lo hubieras hecho antes. Que te arrepientes de no haber tomado el paso de anunciarle al mundo lo que sentías antes. Cuéntame, háblame un poco de eso. Yo creo que Dios siempre escribe recto con renglones torcidos, ¿no? Como dice el refrán. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Es otro refrán que yo uso mucho. Yo mismo no me daba cuenta de lo importante que era que yo saliera y dijera. Yo vivía con un miedo que me paralizaba. Incluso yo hablaba muchas veces con Rujama y le decía: mi amor, ya pronto, ahora estoy terminando el proyecto de la rampa de los incapacitados en la iglesia, voy a hacer un campanario. Ella siempre me decía: niño, otro proyecto más y sigues trabajando. Pero ya tenía la idea yo de anunciarlo y decirlo. Eso es lo que lamento, no haberlo dicho antes de que tomaran las fotos. Pero ¿sabes qué? Nadie es perfecto. Claro. O sea, ¿quién puede juzgar el corazón de otra persona? Y yo creo que yo he encontrado en mucha gente, en miles y miles de personas, comentarios muy positivos sobre eso. Padre, yo no lo juzgo, porque todos cometemos errores, todos hacemos cosas quizás en el momento que no es apropiado, pero yo no creo que lo que hizo el padre Alberto o en lo que agarraron el padre Alberto sea único del padre Alberto. Sé que no es único mío, de mi situación, y tampoco creo que es el peor de los crímenes, porque no es un crimen enamorarse, no es un crimen amar a Dios y amar a una mujer a la misma vez. Claro que no. Y ahora tengo esa bendición en mi vida de poder hacer las dos cosas. Y tener una niñita que se llama Camila, y eso hablamos anoche. Exacto. Ella, para entonces pasar a Cuba, en esos años de espera, porque en realidad Rujama, que significa bendecida en hebreo, no sabía a ciencia cierta que tú ibas a dar un paso tan importante como tener que dejar la Iglesia Católica para poder estar con ella abiertamente, no en Nosotros oscuridad. Conversábamos sobre eso. Por ejemplo, Su angustia, háblame de la angustia de parte de ella, Sí. que me imagino que muchas mujeres se pueden identificar con lo que estoy preguntando. Estar esperando por un hombre es como la que espera por el hombre casado. Tú estabas casado con la institución. Eso es lo que dicen, ¿no? Yo creo que... Bueno, eso es a lo que tú te comprometiste, Sí. ¿no? Pero bueno, háblame de la angustia de ella, un momento donde la veías que flaqueaba y que no te podía esperar más. Lo difícil era, por ejemplo, no poder presentársela a mis amigos, no poder presentársela a mi familia. Se sufre mucho en silencio. Yo siempre le digo a la gente que sea algo que yo he aprendido de todo este dilema mío, es: si tú recibes una bendición en tu vida, algo bueno como es el amor, no lo escondas. Dilo. No dejes que el miedo te paralice. Habla abiertamente con la gente que tienes a tu alrededor de confianza. Yo no lo hice. ¿Por qué? Porque la preocupación, de nuevo, por la imagen, que es la gran preocupación de la iglesia, de que todo sea exactamente como luce. Y no es así, no es así. Muchos sacerdotes viven este dilema. Muchas mujeres me han escrito de sacerdotes diciéndome: padre, Claro. yo quisiera que el novio mío hiciera lo que usted hizo. Eso, y entonces... y es doloroso. Pero no flaqueó, y me alegro porque la vida la recompensó. La mano No, mi del esposa y Altísimo. yo, te voy a decir, Sí. somos un equipo. Somos un equipo. Ella sabía Pero que en yo estaba... aquel momento ella no sabía que iban a ser un equipo. No, Alberto. pero sí. Ella sabía ¿Sí? que yo sufría. Ella sufría también por mí. O sea, esto no era un proceso Vete, que yo foto viví de luna de solo. miel, ahí no estábamos Sí. sufriendo nada, ¿no? Aquí we were having a good time. Ahí ya ¿No está llegó ahí? la Sí. plenitud de nuestro amor a manifestarse. ¿En dónde? En Grecia, ¿no? Eso es en Grecia. Mi esposa, su papá es griego y él murió, de hecho, en Grecia 1 año antes de nuestra boda. Murió. Bueno, y ahí está, ella está con nosotros en el estudio, no Ahí sé si está señor ella, director, sí, ella sí. estuvo anoche, también está esta noche, le agradezco muchísimo que esté con nosotros, sí. Bueno, dime entonces, el Señor los ha premiado. Definitivamente. El Señor les dio, bueno, la plenitud del amor. Ahora vamos entonces a hablar de la iglesia cubana. Cuéntame,
dices en el libro, te voy a dar el pie con esto, a veces no sabía si estaban ayudando a los buenos o a los malos. En el sentido, no sabías por qué la Iglesia Católica estaba defendiendo al régimen castrista. Yo dije en este programa más de una vez, especialmente cuando la famosa visita del cardenal Bertone, cuando Raúl Castro asumió el poder, que uno se cansaba un poco de defender lo indefendible. Para mí era muy difícil entender por qué los obispos en Venezuela condenan el sistema de Hugo Chávez, por qué los obispos, donde hay otras dictaduras, dicen las cosas y no hay problema. Pero en Cuba llevamos 50 años, más de 50 años con este problema, y la jerarquía casi nunca dice condenamos el sistema. ¿Y por qué? Mira, ahí está, fíjate. Todo lo contrario, usan a la jerarquía ahora para todo este proceso de los presos y todo eso. Y al final no hay condenación del régimen. De eso vamos a hablar, pero fíjate. Le dan las gracias por las propiedades, le dan gracias por el seminario. ¿Cómo le vas a agradecer a un sistema que te robó todo? No entiendo. Y aquí están las fotografías que quiero que me hables de este momento, que también lo mencionas en el libro, cuando el Papa Juan Pablo II abraza a Fidel Castro, le da la mano, está ahí, están las imágenes en el 98. También para mí, te voy a decir la verdad, dime. Para mí Juan Pablo II es un hombre bueno. Mucha de la gente que le rodeaba, ciertamente, yo creo que le ocultaban muchas cosas, como le ocultaron lo de Marcial Maciel, no sé si él lo sabía y no lo quería aceptar. O sea que yo creo que el Papa tenía otra visión de las cosas. Pero ¿qué pasa? La diplomacia vaticana está por el medio. Estaba el famoso cardenal Sepe, que visitaba Cuba y daba las gracias por el convento de las monjas y lo otro. Y esas cosas a mí me enfermaban. Un día en el Observatorio Romano, y ustedes saben que yo trabajaba en Radio Paz como director, llevaba la voz católica, o sea, yo estaba muy metido en la prensa y en los medios católicos. En EWTN fui voluntario muchos años haciendo programas de televisión. Señores, en la primera plana del Observatorio Romano, el periódico de Papa, una foto del cardenal Sepe de Roma, diplomático en aquel entonces, y de Fidel Castro, abrazándose, con la monjita en el medio, la famosa monjita Brígida en el medio, diciendo, la Iglesia tiene grandes relaciones, tiene buenas relaciones con el régimen castrista. Es una mentira. Una mentira. Yo llamé al Vaticano, llamé a los que trabajan en la prensa y dije, ¿quién escribió esta nota y por qué ponen esa foto si esa foto es una falsedad? ¿Y qué te es mostrar al mundo, ay no, bueno, es que nosotros no supervisamos el Observatorio Romano porque es independiente, es un periódico que lo lleva. O sea, nadie te respondía por qué congraciarse con el régimen castrista cuando sabemos que es un régimen que ha oprimido a la Iglesia, que la sigue oprimiendo, que la sigue manipulando y usando para lo que le da la gana. Es un régimen que mantiene todavía los presos de conciencia y ahora liberarán a estos, pero buscarán otros para meter en la cárcel. Es una dictadura que no puede criticar a otra, es lo que tú estás diciendo. Por favor. Una dictadura que no puede criticar a otra dictadura. Tienes una dictadura ideológica, por muy religiosa que sea, que tú tienes que pensar de esta manera, o si no estás fuera, y ahora tienes la otra que es política y que dice lo mismo. Entonces yo creo que de alguna forma, me da pena decir esto, pero la Iglesia en Cuba está paralizada. ¿Y por qué? Por ese sistema. Pero bueno, la pregunta, y no es fácil eso decirlo aquí. Por ejemplo, si mañana, y quiero que me contestes, ¿qué tú harías? Si mañana el cardenal Ortega en el púlpito, el domingo, en la Catedral de La Habana, le dice, yo le envío un mensaje al régimen de los hermanos Castro y le pido que Oscar Elías Bisset sea liberado en este momento junto con los otros 13 de los 75. El primero que lo va a aplaudir es el padre Alberto. Yo lo voy a aplaudir. ¿Pero y qué pasa? Voy a felicitarlo. ¿Por qué no lo hace y qué pasaría si lo hiciera? No sé. Son dos. No sé, yo Pero lo único que ellos sé, no se preguntan eso. Lo único que sé es que cuando te visten de colorado y te hacen cardenal, es porque se supone que tú imites a los mártires que derramaron la sangre por Cristo. Vestirse de colorado para vivir en un palacio en La Habana no es lo que se supone que haga el cardenal. ¿Por qué no lo hace? Bueno, Dime, no tú sé. que lo entiendes. No lo entiendo. ¿Miedo a la represión? ¿Miedo a que lo expulsen? Miedo a algo. ¿Miedo a que lo metan presa? A que le quitan las 2 o 3 concesiones que le han dado. Fíjense que el otro día construyeron un seminario, ¿no?, con dinero internacional y dieron las gracias a los hermanos Castro por las propiedades y por cooperar. Y digo yo, las gracias a un régimen totalitario que te robó los seminarios, te robó los colegios religiosos. Por favor, en el 2006, expulsaron a 100 y pico de sacerdotes en el Covadonga.
Aquí estamos, señor Agustín Román, que está ahí todavía, que vino expulsado, todos los curas que ya se han muerto que expulsaron. Y me van a decir a mí que hay que darle las gracias. ¿Por qué le vamos a dar las gracias? Pero en el 2006, cuando tú te molestas, dices en el libro, porque la Conferencia de Obispos Católicos de Cuba pide orar por la salud de Fidel Castro. Y yo lo digo en la radio católica y obviamente no funcionó porque la señora arzobispo grabó una cosa de 3 o 4 minutos, que no era nada radiofónica, la mandó a poner 5 o 6 veces al día, que era básicamente el antipadre Alberto statement, ¿no? Diciendo, rezamos por nuestros enemigos. Yo entiendo que hay que rezar por el enemigo, pero una conferencia episcopal, una conferencia de obispos, no puede hacer un comunicado diciendo presidente Fidel Castro Ruz 3 veces como dijeron. ¿Presidente de qué? ¿Elegido por quién? Por nadie. Ok, o sea, y después decir que Dios acompañe en su enfermedad. Espérate, muy bien. Vamos a rezar por los enfermos, pero vamos a rezar por los presos políticos en un comunicado de obispos. Vamos a rezar por los que han muerto en el mar, ahí los balseros. En el 13, que no llegaron, la mamá de Elian no llegó, ¿verdad? Vamos a rezar por esa gente. Vamos a rezar por la cantidad de gente que han muerto en el paredón, diciendo viva Cristo Rey. Vamos a rezar por toda esta otra gente que ha sufrido la injusticia del régimen. Vamos a hacer una pausa, pero cuando regresemos, tú también estás condenando a la iglesia, o bueno, criticando a la iglesia en la que estás ahora, la episcopal, porque no se quedan atrás a la hora de evitar una condena clara a la dictadura cubana. Exacto. Y lo dice en el libro que ya está en todas las librerías de los Estados Unidos. Ya regreso con el padre Alberto. Continuamos con el padre Alberto Cutié. Alberto, vamos a hablar de los detalles de Ruama, que le dicen Bunny, para aquel que no sabe, es el nickname de la esposa del padre Alberto, la mafia rosada. Cuando tú dices que hay una mafia rosada, yo te voy a citar unos cuantos pasajes del libro y tú me vas a abundar. Tú dices, hay una política de Don't Ask, Don't Tell, que es la misma que tiene el ejército norteamericano con los homosexuales. No preguntes y no digas. Si tú no dices, yo no pregunto, y viceversa. Hay una mafia rosada que protege a la Iglesia Católica y esa mafia se compone por gays, sacerdotes que viven en el closet y que ocupan todos los niveles de la jerarquía eclesiástica. También dice que esta mafia rosada promueve su propia agenda y que suelen ser las mismas personas que muestran tendencias homofóbicas en el público o en el confesionario. Además, los amigos reciben las mejores parroquias, son nombrados monseñores y ascienden a ciertas posiciones. Y hay un obispo que es conocido como la Reina del Sur en una diócesis. Pero wow, para los hermanos católicos que nos están mirando, que aman a su iglesia, esto tiene que ser muy fuerte. Yo creo que cuando uno critica sin fundamento o dice las cosas sin fundamento, eso es muy malo. Como muchos titulares que han dicho, el padre Alberto ataca a la iglesia. Yo no estoy atacando a la iglesia católica, yo creo que estoy diciendo experiencias que yo viví durante casi 25 años discerniendo, preparándome y viviendo el sacerdocio. Esto no es un ataque sin fundamento, esto es lo que yo viví y lo que vi con estos ojos. Pero nadie se atreve a decir esto. Bueno, es que nadie quiere pasar 8 años en un seminario para vivirlo, nadie quiere aguantar palo, no, durante 15 años de aguantar cosas. Y no solamente eso, esto que yo digo no se aplica a todos los sacerdotes, no, claro, pero ciertamente se aplica a un grupo de sacerdotes que tienen mucha influencia. Y usted le pregunta a casi cualquier sacerdote, no solamente en Estados Unidos, América Latina, y te dicen, sí, realmente es así. Hay gente que usa la posición y la situación para proteger a otros que están en situaciones similares. Esto ha salido en los... Le voy a decir algo, el padre Alberto no es el único que ha escrito este libro. El padre Daniel Cousins, que fue profesor 40 años en Baltimore, escribe. El padre Richard Sipe, monje que ahora es psiquiatra, habla sobre este tema. Pero Cousins dice que el 60% de los sacerdotes católicos en Estados Unidos son homosexuales. El 60% de los católicos, de los sacerdotes católicos en este país son homosexuales. Lo practiquen o no lo practiquen. Ya hay una gran hipocresía. Eso lo dice el padre Daniel Cousins. Lo que me molesta es que por un lado digan, no seminaristas homosexuales, como ha dicho el Papa Benedicto, no sacerdotes homosexuales en la iglesia, cuando él muy bien sabe que hasta en los más altos niveles del Vaticano
existen sacerdotes Pero Alberto, homosexuales. es que la Iglesia y que Católica en todas. condena el homosexualismo, como también lo condenan otras iglesias, pero hablemos de la católica, de la gran hipocresía que demuestran estas palabras. Y tú me estás diciendo que hay un obispo que le dicen la reina del sur y que en el seminario había un alto grado de homosexualidad en el que ya tú estuviste y de promiscuidad, y que el rector tenía un amante seminarista, esto está en tu libro, y que el obispo tenía algunos amantes seminaristas. Por favor, estamos hablando de unos niveles de hipocresía espantosos, ¿o no? Yo no diría que es espantoso, fíjate, yo diría que es parte de la cultura. O sea, como que se adaptan a esto, y es lo mismo del gobierno norteamericano con el ejército. Don't ask, don't tell. Mientras que no salga y no se diga, no es un escándalo. Déjame darte un ejemplo. Ahí yo digo, en una pizarra bastante fuerte, sale el rector un día y mira la pizarra y ve que un joven que habían votado del seminario por una situación de homosexualismo, le dan un alto cargo en la diplomacia vaticana, y eventualmente él sigue subiendo. ¿Y cuál fue la reacción del rector? Dice, ¿con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Eso fue un rector de un seminario delante de un montón de seminaristas. Es una frase muy fuerte. ¿Cómo? Espera, repítemelo otra vez. ¿Con qué cardenal se habrá acostado para llegar a esa posición? Ese fue el rector del seminario mío, delante de un grupo de seminaristas que la mayoría somos sacerdotes hoy día. ¿Y qué tú pensaste en ese momento? No, gente, yo tenía 19, 20 años y decía, ¿qué está hablando él? No, para mí los cardenales no se acostaban con nadie, ¿no? Y para mí también. Y entonces eso era un poco doloroso. Doloroso para un hombre joven que tenía esta imagen idealista de la iglesia. Yo creo que no conocer esas cosas es no conocer toda la historia. Y creo que es bueno que la gente sepa que un hombre dentro de una institución donde hay una serie de irregularidades comunes y aceptadas, uno empieza a sentirse como que, espérate, ¿dónde estoy yo metido? De hecho, hay muchos libros escritos sobre estos ex seminaristas, por ejemplo, que han escrito libros diciendo, por ejemplo, hay uno que se llama Goodbye, Good Men, donde un seminarista dice, los hombres heterosexuales se sienten fuera de lugar en muchas órdenes religiosas y en muchos seminarios, porque lo que protege la iglesia es este tipo de comportamiento. Pero yo no fíjate estoy lo que diciendo acabas que de eso decir, sea en todas partes. pero escucha pero lo que es acabas una de decir. realidad. Hay una discriminación por parte de los sacerdotes gays a los sacerdotes que no son gays. En algunas situaciones. ¿Y tú sentiste eso? Yo no sentí eso, fíjate. Yo sentí que los sacerdotes homosexuales o los seminaristas homosexuales eran mis compañeros, que tenían sus situaciones, que algunos de ellos siguen teniéndolas ahora como sacerdotes, y simplemente no viven esas situaciones. Pero tú me estás diciendo entonces que en este momento, en esta ciudad, hay sacerdotes católicos que eran amigos tuyos, que eran amigos, bueno, que eran cercanos porque estaban contigo en el mismo servicio, que tienen amantes hombres. Eso es lo que tú me estás diciendo. Yo no voy a opinar de la vida de más nadie, pero te puedo decir que realmente que eso ha existido, que hay sacerdotes heterosexuales que viven el celibato, hay sacerdotes homosexuales que viven el celibato, y hay quienes de ambas orientaciones no viven el celibato, pero siguen siendo líderes. Te voy a dar un ejemplo. El otro día estoy en mi parroquia, la Iglesia de la Resurrección, mi iglesia episcopal, estoy preparándome para una clase de adultos. Viene un sacerdote de Colombia con su novia de la mano, párroco de una iglesia grande en Bogotá, y me dice, mire padre, yo soy casado civilmente. Su obispo no sabe que él es un hombre casado, él sigue siendo sacerdote católico romano en una iglesia prominente en Bogotá, y él es casado. Pero Alberto, lo que me estás diciendo va completamente en contra de los preceptos de la Biblia, donde lo que tiene que haber es transparencia. Sí. Si yo soy católica y yo considero que la persona que me está dando la misa está siguiendo una serie de preceptos morales y que es célibe, porque eso es lo que dicta la iglesia, entonces si no lo es, ¿me está mintiendo o me equivoco? Sí, que le está mintiendo, se está mintiendo a él mismo y a Dios. Yo creo que, mira, por ejemplo, en el caso mío la gente dice, no, pero imagínate que tú traicionaste a tus feligreses. Yo decía, ¿sabes? Yo nunca lo vi de esa manera. Yo creo que yo me traiciono a mí mismo cuando tengo que vivir una vida doble. Cuando tú no puedes decir abiertamente, mira, yo estoy enamorado y quiero vivir. Lo único que yo lamento en todo este proceso, realmente, es no haber salido antes, que los paparazzi me vieron aquel día en la playa, a decirle a la gente, ¿saben qué? Yo estoy enamorado de esta mujer, yo ya no pienso que muchas de estas ideas, porque no era solamente el celibato, una serie de ideas. Yo no creo que una pareja que usa la píldora o se atan los tubos o hacen una vasectomía, o es divorciada, o están divorciados, que están cometiendo pecado mortal. Yo creo que hay gente que simplemente no cabe en ese cajón, pero siguen yendo ahí a la iglesia y comulgan. Bien. Y yo te digo, está bien que comulguen, pero la iglesia dice que no pueden, porque casi todo el mundo tiene un problema. Si tú usas in vitro para tener hijos, tampoco puedes tener la comunión, porque es... Y vamos a hablar de ese momento de la iglesia, de la iglesia, de la playa.
bueno, todos lo vimos, y vamos a ir ahí próximamente, pero háblame un poquito más de cuando estos sacerdotes que tú me estás diciendo que algunos de ellos llevan una vida homosexual, le niegan la absolución a los gays, a las lesbianas, que vienen pidiendo algún tipo de sosiego porque se sienten en pecado. Esa es una historia que yo cuento en el libro que fue real. Yo estaba en un confesionario un día y me acuerdo que una joven, creo que de buena intención, vino y me dijo, mire padre, yo estoy luchando con esto, esta es mi situación, esta es mi orientación. Yo no la podía ver porque está al otro lado de la pantalla, pero me imagino que era una persona bastante joven. Y me dice, yo me siento mal porque el padre tal me dijo que yo me voy al infierno, que estoy en pecado mortal, porque estoy muy mal, porque esta situación. Pero el padre más o menos le hizo entender a ella que tenía una situación muy grave y que no podía comulgar. Y cuando me preguntó a mí, y le digo, bueno, ¿y qué pasó? ¿Cómo fue que pasó esto? Porque empezó a llorar y eso. Le digo, pero porque era una ¿quién niña te gay dijo que esto? se sentía lesbiana. Y sí, de repente me dijo el padre tal, y me dio el nombre del padre. Y de verdad, yo no le dije nada a ella. Pero yo por dentro, y lo cuento en el libro, me sentí tan mal porque ese padre tenía reputación de tener su pareja y de estar en otra situación de homosexualismo. Y decía yo, ¿cómo es que la misma gente, siendo homosexual dentro de la iglesia, discriminan tanto a estas personas que vienen buscando ayuda? O sea, y te voy a decir, hay algo maravilloso en ser episcopal, y te digo esto, que en nuestra iglesia hay gente ultra conservadora, hasta el punto que son hasta más conservadores que muchos católicos romanos, y hay gente ultra liberal, ¿no? Yo quisiera pensar que no soy ni de un extremo ni del otro. Y no se le impone ser algo que no son. Y si hay un sacerdote que es homosexual, se sabe que esta persona por lo menos se compromete o al celibato o a vivir en una pareja. Recordarle a los amigos que nos están mirando que los episcopales, la iglesia a la que pertenece Alberto ahora, permite que haya obispos gays, sí. que haya... bueno, tenemos uno ahora que es abiertamente gay y digo yo, bueno, ok, tienes uno que es abiertamente gay que lo dice, pero aquí tienes decenas de ellos que lo son y lo están enclosetados, ¿no? Así que, ¿cuál es la diferencia? Vamos a hablar de los episcopales más adelante, porque yo sé que yo soy episcopal por la mañana y cristiana evangélica por la noche, porque mi hija está en una iglesia episcopal. Ya regreso. Nos habíamos entonces quedado en el último segmento. Tú puedes hablar y opinar y pensar y nadie te excomulga por hacerlo. No importa de qué iglesia sea. El cristiano tiene que ser profético. El cristiano tiene que condenar pero eso lo que es tiene unas condenable. Grandes consecuencias. Fíjate, a mí me dijo un nuncio, y esto no lo digo en el libro, lo tenía que haber dicho. Yo estaba a los pocos meses de todo este problema de las fotos. Me llama el nuncio apostólico de Cuba en aquel entonces y me dice... Que es el representante del Vaticano, Papa para que la Cuba, gente entienda. y pasa por Miami y dice, urgentemente tengo que ver al padre Alberto. Pon un programa grabado, tuve que dejar el programa grabado, vete corriendo a una iglesita donde me tenían escondido en una oficinita, y me dice, padre Alberto, ¿qué podemos hacer para que cambie la imagen de los obispos de Cuba sobre este tema aquí en Miami? Y yo le digo, monseñor, ¿usted ve este cuello romano, este cuello clerical? Si usted lo pone en CNN en una pantalla, la gente empieza a decir, ¡ay, abuso sexual de menores! Porque para mucha gente el cuello se convirtió en eso en el mundo norteamericano, que es triste, pero es verdad. Yes. Ahora, si el obispo o el cardenal de La Habana o cualquier obispo regional dentro de Cuba quieren cambiar su imagen, que salgan un día y digan, condenamos el régimen totalitario de Cuba, que existan elecciones libres, que la gente pueda opinar, que no se sigan opinando. ¿Y por qué el Vaticano no le envía esa orientación a su gente? No sé. La diplomacia vaticana para mí es un gran misterio. Entonces yo le digo esto al monseñor, le digo, mire monseñor, yo le dije, monseñor, si yo me paro en el púlpito el domingo y le digo a mis feligreses, el cielo es rojo, ¿ustedes creen que me van a creer? Dicen, no, el cielo es azul, si tú miras el cielo, sí, es azul. Pues si ustedes quieren que cambie la imagen de los obispos de Cuba, que digan algo fuerte y que paren de congraciarse con aquello, porque no vale la pena, porque al final la iglesia va a salir mal, como salió mal en la época de Hitler, porque aunque hayan escondido a muchos judíos en el Vaticano y los salvaron, que muy bien, Eugenio Pacelli como nuncio y después Pío XII no condenó fuertemente el holocausto donde mataron a millones y millones de judíos. O sea, las injusticias hay que condenarlas, sean en cualquier iglesia. Transparencia, transparencia y transparencia. Estamos de acuerdo. Yo no sé si la cosa es transparencia, pero vamos a poder decir las cosas. ¿Qué está pasando?
sea, yo creo que todos fallamos nadie es perfecto, ¿no? Y yo no soy nadie para juzgar al cardenal de La Habana lo que tiene en su corazón, porque no sé lo que tiene en su corazón, te lo digo de verdad, no sé. Pero sí. Pero lo que me da pena es que no se digan las cosas y los crímenes que se están cometiendo. Y que al decir eso te pones al lado del pueblo y no al lado del régimen. Para finalizar. Y que al final tú eres el curita rebelde porque tú piensas por ti mismo, Sí. porque tú dices lo que otros curas dicen calladitos, porque tienen miedo. Y lo triste mío fue que yo tenía acceso a los medios. Entonces yo podía decir las cosas que otros no podían decir. Yo venía a este programa y te decía lo que yo pensaba, ¿no? De las cosas. No me dijiste, vamos a establecer una revolución dentro de la Iglesia Católica, fuera de cámara. Yo decía, una reforma dentro de la Iglesia Católica, una revolución, yo no sé cómo se hace eso. Dime, el celibato, para finalizar. ¿Tú crees que esta situación contigo puso algún tipo de dilema o puso nuevamente de relieve el celibato en el Vaticano, o por lo menos en la Iglesia americana? La situación conmigo a ellos no les interesa para nada. No. Para ellos yo soy un cura más que fue rebelde y decidí casarme y ya. La iglesia sí está cambiando, aceptando a sacerdotes de mi iglesia, sacerdotes episcopales, diciéndoles, vengan con su esposa y con sus hijos, que aquí ustedes pueden ser sacerdotes casados. Lo ridículo es que algunos obispos, no todos, pero algunos obispos le dicen a la esposa del sacerdote, cuando él viene a dar misa aquí, usted tiene que ir a la misa de otra parroquia, para que la gente no se confunda. Oh, come on. Si eres casado, eres casado. Ya. Y si tienes esposa, tienes esposa. O sea, mi esposa va conmigo de la mano a la iglesia y vamos juntos y estamos ahí. ¿Y tú regresarías a la Iglesia Católica si te invitan? Bueno, yo no siento que yo me he ido. Yo me fui, sí, de la Iglesia Católica Romana. Ana, yo me siento en paz donde estoy. ¿Y por qué esa Iglesia Católica insiste en el celibato? Va a seguir insistiendo. Yo creo que hay un tema de control de seres humanos, hay un tema de controlar la sexualidad de seres humanos, y no la están controlando muy bien, que Dios me perdone decirlo, pero no la están controlando muy bien porque hay muchos sacerdotes que simplemente viven su vida y hacen sus cosas, algunas menos son más criminales que otras, pero ciertamente todo el mundo en el clero tiene algún tipo de vida sexual. Los que guardan el celibato, la castidad, los religiosos, eso los admiro, los respeto, que Dios me los bendiga, que sigan adelante. Pero un gran número de sacerdotes admiten públicamente, como en Brasil, un país tradicionalmente católico, más del 70% de los sacerdotes han admitido haber tenido una mujer en algún momento de su sacerdocio. O sea, ¿eso es celibato? O sea, a mí me parece que el celibato está en crisis y que no hay peor ciego que no lo quiera ver. ¿Cuántos hijos van a tener que tener los sacerdotes en México, en Centroamérica, en América Latina, en Europa, en todas partes? ¿Cuántos hijos escondidos van a tener que la misma iglesia le paga a los colegios católicos? ¿Cuántos hijos van a tener que tener antes de darse cuenta que no funciona el celibato para mucha gente? No estoy diciendo que no funcione para todos, pero para mucha gente no funciona. ¿Te recriminas de algo después de estos 3 años de no haberlo dicho antes? No haberlo dicho antes. Yo creo que esa es la única cosa que yo digo que lamento, no haberlo dicho antes más abiertamente. Y en realidad me doy cuenta que es un proceso histórico que yo mismo viví. Un proceso de miedo, un proceso de estar dentro de una institución que piensa de esta manera. Y no me sentí con la libertad de decirlo. No me sentí tampoco que tenía un superior con el que yo podía hablar y decirle abiertamente, ¿sabes qué? Estoy enamorado, ¿qué piensas? ¿Qué hago? Al contrario, Favarola, que en ese momento el arzobispo John Favarola, dices en el libro que era frío, rígido, arrogante, desconectado de la realidad, y escuchen esto, que pensaba que muchos de los feligreses y de la gente de la ciudad eran parte de un circo. Miami era un circo. Pero ¿cómo que Miami era un circo? Bueno, sabemos que a los cubanos se burlan de nosotros, hacen una caricatura política, el resto de la América Latina, siempre lo he dicho, somos descartables, no hay ningún costo político cuando se burlan de los cubanos. Pero también la iglesia, el jefe de la iglesia de Miami se burlaba de nosotros. Para ellos simplemente nosotros somos un grupo de latinos que estamos aquí, no hay ningún tipo de sensibilidad al tema del exilio. Más bien se burlan del tema del exilio, piensan que somos unos radicales fanáticos, ¿no? Y creo que eso es parte de no entender el proceso histórico de un pueblo. Pero eso ha pasado durante toda la historia. Sin duda. Fíjate que nosotros vivimos ya 50 y pico de años de comunismo y hay gente que todavía dice, ¿por qué los cubanos están en Miami? O sea, como si estuviéramos aquí de vacaciones, ¿no? Sí. No estamos aquí de vacaciones, estamos aquí porque somos parte de el régimen de Fidel Castro siempre le dan el beneficio de la duda.
Te agradezco, Alberto. Sé que te Gracias. tienes que ir porque ahí está Rujama, que ya tiene que salir porque la niña está esperando. No sé si vamos a volver a poner una fotografía de la niña. Y gracias a mi suegra por cuidarla, por favor. Sí, y te agradecemos tanto. Y bueno, me dices que vas atrás. Mira, ahí está la fotografía del bautizo. Me estás diciendo que se parece a ella y que los ojitos... Dime otra vez porque me pareció con tanta ternura. Es linda como la mamá, pero tiene los ojos del papá. Ay, gracias, que Dios te bendiga, Gracias. que ya te ha bendecido grandemente. Gracias por regalarnos este programa y medio. Y bueno, ya sabes, estás en la iglesia episcopal de la Resurrección en Biscayne Park. Sí. Siempre un gusto. Aquí tienes tu casa. Gracias, María Elvira. Al igual que a Rujama. Ya regresamos.